Mi nombre es Sergio Daniel Castellanos, estudiante de la Universidad de Cundinamarca y vengo a hablarles hoy de la formación humanística e integral del estudiante. En el actual panorama de la educación, el concepto de formación humanista o clásica ha perdido la vigencia en favor de la denominada formación integral y en el énfasis de garantizar la calidad de los procesos institucionales de la educación. En primer lugar, este artículo describe los rasgos esenciales de la formación humanista. En el segundo lugar, examina los argumentos que hablan en favor de los objetivos de la formación. Y finalmente, hablamos de la que pondera la calidad de la educación y de la formación integral, mostrando los riesgos que llevan consigo al haber perdido el horizonte del ámbito humano. Estas como aspecto fundamental de la educación universitaria. Si ésta se elimina o se ofrece superficialmente, la formación universitaria quedará a un nivel de una institución profesionalizante, y por esto estaríamos ante el problema de la pérdida de los principios éticos y políticos. Tal es el caso de la responsabilidad que cada ciudadano debe tener consigo mismo, con sus conciudadanos y con el mundo en general. Asimismo, el detrimento de la formación o educación humanista reducirá los aspectos que permiten reflexionar sobre los problemas propios de una visión educativa limitada a las especializaciones. Si bien tenemos entendido que la educación es una formación de un proceso subjetivo que posee la mayor amplitud que el aprendizaje de una profesión o la capacitación para el aprendizaje de algunas técnicas mediante la formación de la persona, una de transformación permanente de sí misma en orden a alcanzar la madurez de sus capacidades espirituales y corporales, de tal manera que gracias a un trabajo armónico logre un modo de vida que resulte satisfactorio y desde el cual contribuya de acuerdo a sus propias posibilidades a construir del mundo al que ellas pertenecen. En este sentido, se define como la formación de una categoría ontológica que tiene que ver con la constitución del ser humano, de la persona, la formación en su categoría del ser, no del saber, y su formación en un carácter devenido de la transformación de la totalidad humana. Mediante su formación, el ser humano asciende a un estado que le permite ponderar el ser propio de los asuntos que se le ocupa. Esto es posible gracias a que su formación le permite ampliar los horizontes de tal manera que se gana lo que podríamos denominar principio de realidad. Esto es la capacidad de juzgar el ser propio de las cosas, superando la actitud de examinar los asuntos, introduciendo criterios de valoración extremos al tema, los cuales la mayor parte de las veces coinciden con los intereses personales. Ciertamente es el acceso a objetivos que siempre están determinados por la perspectiva del observador. Sin embargo, la formación permite aclarar que el modo de saber reflexivo de la perspectiva desde cualquiera de estas se observará los límites de la misma. De este modo, la formación requiere un trabajo, pero no en el sentido artesanal, es decir, no queremos que se entienda como la actividad que obedece a un modelo o plan estratégico dirigido a lograr una sola meta. Por esto, no es que todo represente un proceso de formación bajo una imagen de cada uno, que constituye a una escultura. La formación requiere una capacidad de abstracción o de toma de distancia respecto a una manera de cómo se ofrece el objeto inmediatamente a la experiencia, lo cual permite el horizonte en el objeto que aparece. Pensar no en lo dado, no en lo que aparece, sino en las posibilidades propias del objeto en relación con su contexto, y la mirada amplia a la que se le permite llegar. Tener una visión de mayor alcance que las prácticas especializadas de su profesión u oficio. Una mirada amplia, de todos modos, no está desarticulada de este saber de la profesión. Por esto, de lo que se trata más bien es de el ascenso a la totalidad de una apertura al mundo. Este proceso no es confundir con la erudición, sino que consiste en el reconocimiento de las propias posibilidades en relación al todo e identificar los alcances de la propia perspectiva de conocerse a sí mismo.
Lo extraño hace parte fundamental del movimiento propio de la formación, ya que lo extraño es lo opuesto a lo familiar, los objetos que normalmente relacionamos en la vida cotidiana. Por eso estamos habituados a su modo de parecer, es decir, podemos proveer cómo se comportarán al aspecto que tendrán, y si los giramos a los damos vuelta, los propio familiar funde como un punto de referencia desde el cual le es posible a los individuos orientarse respecto a lo desconocido o de lo extraño. Según Wandenfels, en 1998, la experiencia con lo extraño se realiza a partir de tres niveles. El primero, como aquello que nos puede perturbar en el orden en el que estamos acostumbrados. Así, por ejemplo, cuando no encontramos un objeto donde lo habíamos dejado habitualmente, o un objeto conocido demuestra característica inesperada. El segundo, como la perteneciente a una dimensión estructural. Esto sucede cuando reconocemos una dimensión sobre la cual no tenemos dominio y respecto al cual no nos sorprende en su manifestación, como sería el caso de escuchar una lengua extranjera sin entender el sentido de las palabras que está expresando. El tercero, como una dimensión radicalmente ajena a la comprensión en general, por ejemplo, los acontecimientos que siempre abordan la propia existencia, como el sentido de la muerte y el nacimiento. Si en las fronteras entre formación y educación se basan en sus conceptos, ya que la formación se realiza entre la niñez y la juventud, parece ser un proceso de mayor amplitud que está dirigido en el último término a la constitución de la persona, a su posicionamiento en el mundo social y político. Y la educación se refiere a un proceso intersubjetivo mediante el cual la persona transmite a otras los valores, tradiciones y conocimientos que le permitirán una apertura al mundo de la vida. La educación tiene que ver con los procesos de socialización que se lleva a cabo en la persona. A pesar de las diferencias, podemos identificar aspectos comunes en la formación y la educación. El primero de ellos es en el ambos conceptos comparten un sentido de responsabilidad con el mundo, entorno social y político. En el segundo, en tanto la formación como la educación tienen lugar el proceso, la planeación, la maduración y el desarrollo personal que se pueden realizar en el ámbito institucional, la cual se realiza a través de un canon o programas curriculares, y esto solo es posible debido a que hay estándares que se pueden introducir en unidades y programas académicos, los cuales a su vez exigen un aprendiz la disciplina personal necesaria para el dominio de un oficio, ejercicio u profesión. La formación y la educación no pueden ser cabales si se limitan a la apropiación de la tradición y la cultura y desconocen de la misma manera cómo cada persona se inserta en el mundo para pertenecer. La formación exige que el tránsito de una vida centrada en exclusivamente en la proyección de privados, ya sean personales, ya sean sociales, hacia una exigencia consagrada a la constitución de una idea, es decir, respectivo a la comunidad política, al sostenimiento espiritual y que corresponde a una república, pone a todas las fuerzas físicas y morales al servicio de una idea. Todo su cuerpo se acciona y goza de la unidad de la idea del republicano. Es tal que sus fuerzas más nobles, sin excepción, encuentran satisfacción en el verdadero trabajo. La formación humanista está desapareciendo debido a que la educación se basa en competencias dirigidas a garantizar la calidad del proceso, la enseñanza y el aprendizaje, en un numeral abordados principalmente a argumentos que pretenden dar cuenta a la educación que se centra en el desarrollo de una sola idea. Se pretende que, ya que hemos atravesado por dos grandes guerras mundiales, no solo que no haya otro gran genocidio, sino que principalmente se debe evitar la deformación y la construcción de una conciencia cosificada
aquella condición subjetiva que impide valorarse a sí mismo como una persona y ver al otro como alguien infrahumano, un animal, un sapo o una cosa. La insensibilidad ante el sufrimiento del otro, la frialdad, es propia de una conciencia del pobre y subjetividad que no ha logrado construirse y dimensionarse. La actual globalización ha tenido como consecuencia en el campo de la educación formal una nueva serie de exigencias de tal manera que una persona no puede considerarse formada si no ha adquirido un conocimiento básico en los siguientes campos. Primero, la tecnología y su información en sistemas de Internet y el acceso a sus redes. También tenemos el dominio de la lengua extranjera inglés como otras lenguas académicas. La flexibilidad entendida la capacidad de la adaptación cambiante a la oferta laboral. Y como última tenemos la disposición a la capacitación permanente de los resultados visibles a largo plazo. Las exigencias han incidido en la reorientación de los procesos educativos y en la reformulación de los principios, de tal manera que desde los dos últimos decenios se ha empezado a enfatizar en la importancia de la flexibilidad curricular, pedagógica y perteneciente a la sociedad académica, la interdisciplinariedad y el desarrollo de las competencias como criterios de evaluación institucional. Basta de revisar la literatura sobre las políticas educativas de las dos últimas décadas para identificar que en todos sus niveles básicos, medio y superior se ha perdido la vista del sentido orgánico y la formación clásica, que se ha dado paso para garantizar la calidad, donde el eje constituye un ajuste institucional y estándares externos que determinan el cumplimiento. La actual perspectiva del mundo nos ha dejado ver que en la capacitación y educación hemos dejado atrás los valores para centrarnos en la globalización que tenemos hoy en día, sin importar qué hagamos para llegar a ser los mejores.